La comunicación es un proceso esencial en la vida humana, una interacción constante de intercambio de información que nos permite conectar, entender y coexistir. Para comprenderla a fondo, resulta útil desglosarla en sus elementos fundamentales. Emisor. Imaginemos a alguien que tiene una idea, un sentimiento o una información que desea compartir. Esa persona es el emisor. Es quien inicia el acto comunicativo, constituyendo la fuente original del mensaje. Su tarea no se limita a concebir lo que quiere decir, sino que también implica codificar ese mensaje, es decir, transformarlo en un formato apto para su transmisión, ya sean palabras, gestos, imágenes o cualquier otro sistema de signos. Receptor. Si existe alguien que envía un mensaje, lógicamente debe haber alguien que lo reciba. El receptor es la persona o el grupo de personas a quienes va dirigido el mensaje. Su rol es crucial, puesto que no solo lo recibe, sino que también lo decodifica. Esto significa que interpreta los signos y símbolos empleados por el emisor para reconstruir el significado original del mensaje. Se trata, por tanto, de un proceso activo de comprensión. Mensaje. El núcleo de la comunicación reside en el mensaje. Este representa la esencia de lo que se transmite, las ideas, los pensamientos, los sentimientos, los datos, las instrucciones o cualquier otra información que el emisor desea compartir con el receptor. Un mensaje se considera eficaz cuando el significado que el emisor pretendía transmitir es lo más cercano posible al significado interpretado por el receptor. Canal. Pensemos en el medio por el cual el mensaje viaja desde el emisor hasta el receptor. Ese medio es el canal. Puede ser tan sencillo como el aire que transporta las ondas sonoras de nuestra voz, el papel donde escribimos una carta, las ondas electromagnéticas que poseen un significado compartido en una cultura determinada. Código. Para que el emisor y el receptor puedan entenderse, necesitan hablar el mismo idioma, o al menos compartir un sistema de entendimiento común. Ese sistema es el código. Es el conjunto de signos y reglas que ambos deben conocer y aplicar para codificar y decodificar el mensaje. El ejemplo más obvio es el lenguaje verbal, español, inglés, etc., pero también puede ser un lenguaje de señas, un código Morse, las señales de tráfico, los símbolos matemáticos o incluso las expresiones faciales y gestos que tienen un significado compartido en una cultura. Retroalimentación, feedback. La comunicación no es una calle de un solo sentido. La retroalimentación o feedback es la respuesta del receptor al emisor. Es la señal que indica si el mensaje fue recibido, si se entendió, y cómo fue interpretado. Puede ser verbal, una respuesta, una pregunta, no verbal, un asentimiento, una expresión de confusión, o incluso una acción. La retroalimentación es vital porque permite al emisor ajustar su mensaje, aclarar malentendidos y confirmar la efectividad de la comunicación. Ruido. En cualquier proceso comunicativo, pueden surgir obstáculos. El ruido es cualquier interferencia o distorsión que dificulta la transmisión, la recepción o la comprensión del mensaje. No siempre es un sonido literal, puede ser ruido físico, un ambiente ruidoso, semántico, palabras ambiguas o jerga, psicológico, prejuicios o distracciones mentales, o técnico, una mala conexión a Internet. El ruido reduce la fidelidad del mensaje. Contexto. La comunicación nunca ocurre en el vacío. El contexto es el entorno que rodea el acto comunicativo y que influye en su significado. Incluye el lugar físico, estamos en una biblioteca o en un concierto, el entorno social, hablamos con un amigo o con un jefe, la relación entre los interlocutores, es una conversación formal o informal, el momento histórico y cultural, qué normas y valores son relevantes. El contexto da sentido y matices al mensaje. Comunicación verbal. La comunicación verbal es la forma más directa y común de intercambiar información, utilizando el lenguaje. Se manifiesta de dos maneras principales. Hablada, conversaciones cara a cara, llamadas telefónicas, discursos, podcast. Implica el uso de la voz y la articulación de palabras. Escrita, cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, libros, artículos. Requiere la transcripción de pensamientos en símbolos gráficos. Comunicación no verbal. A menudo, lo que no se dice con palabras es tan importante como lo que sí se dice.
La comunicación no verbal se refiere a la transmisión de mensajes sin el uso de palabras. Esto incluye una amplia gama de señales. Expresiones faciales, alegría, tristeza, enojo. Gestos, movimientos de manos, cabeza o cuerpo. Postura corporal, cómo nos sentamos o nos paramos. Tono de voz, volumen, ritmo, entonación, no lo que se dice, sino cómo se dice. Contacto visual, la forma en que miramos a los demás. Proxémica, el uso del espacio personal. Apariencia, vestimenta, peinado. La comunicación no verbal a menudo complementa, contradice o reemplaza la comunicación verbal. Comunicación masiva. La comunicación masiva es un proceso a gran escala donde una organización, generalmente un medio de comunicación como una cadena de televisión, un periódico o una plataforma digital, produce y distribuye mensajes de forma pública a una audiencia muy grande, diversa y geográficamente dispersa. A diferencia de la comunicación interpersonal, la retroalimentación es limitada y a menudo indirecta. Su objetivo es informar, entretener o persuadir a una gran cantidad de personas simultáneamente. Opinión pública. La opinión pública es un concepto sociopolítico que se refiere al conjunto de creencias, actitudes, valores y juicios que una parte significativa de la población comparte sobre asuntos de interés general o temas controvertidos. No es necesariamente un consenso unánime, sino una agregación de puntos de vista predominantes en un momento dado. Se forma a través de la interacción social, la influencia de los medios de comunicación, las experiencias personales y los debates públicos. Agenda setting. La teoría de la agenda setting describe la poderosa capacidad que tienen los medios de comunicación para influir no tanto en qué pensar, sino en sobre qué pensar. Es decir, al seleccionar qué noticias cubrir, cuánto espacio o tiempo les dedican, y con qué prominencia las presentan, los medios pueden determinar cuáles temas son percibidos como los más importantes o relevantes por el público. Si un tema aparece constantemente en las noticias principales, es más probable que la gente lo considere un problema significativo. Espero que esta explicación te sea de gran utilidad para comprender mejor estos conceptos fundamentales de la comunicación. Teorías fundamentales de la comunicación. El mundo de la comunicación es inmenso y fascinante, y para entender cómo funciona, cómo nos enviamos mensajes y cómo los medios influyen en todo lo que nos rodea, los expertos han creado diferentes teorías. Piensa en estas teorías como diferentes lentes que nos permiten ver y entender mejor este proceso tan importante en nuestras vidas. No solo nos dicen cómo suceden las cosas, sino que también nos invitan a pensar en el poder que tiene la información y cómo afecta nuestra realidad. Desde las ideas más básicas sobre cómo viaja un mensaje hasta las que analizan cómo los medios pueden moldear lo que pensamos o sentimos, cada teoría nos da una pieza clave para armar el gran rompecabezas de la comunicación. Aquí te explicamos algunas de las más importantes, de forma sencilla y clara. 1. Modelo de Shannon y Weaver, teoría matemática de la comunicación. El modelo de Shannon y Weaver, creado en 1949 por Claude Shannon y Warren Weaver, es como un mapa muy básico de cómo viaja un mensaje, pensando en la comunicación casi como si fuera una llamada telefónica. Este modelo lineal, que va en una sola dirección, nos dice que un mensaje sale de una fuente, la persona que habla o la idea original, pasa por un transmisor, que convierte el mensaje en una señal, como tu voz que se vuelve onda sonora, esa señal viaja por un canal, el aire, un cable, y en el camino puede encontrarse con ruido, cualquier cosa que moleste la señal, como estática o un sonido fuerte. Luego, un receptor, tus oídos, recibe esa señal y la decodifica, la convierte de nuevo en un mensaje que entiendes, y finalmente llega al destino, tú, que escuchas. Su gran aporte fue hacernos ver que el ruido es un problema real en la comunicación. Aunque es muy útil para entender la parte técnica de cómo se transmite la información, su principal característica y limitación es que es demasiado simple para explicar toda la complejidad de cómo las personas se comunican, ya que no considera el contexto, las emociones o si realmente nos entendemos. 2. Teoría de los usos y gratificaciones. La teoría de los usos y gratificaciones, que se hizo popular en los años 70 gracias a investigadores como Elihu Katz y Jay Blumler, cambió por completo la forma de ver la relación entre la gente y los medios de comunicación.
En lugar de preguntarse qué les hacen los medios a las personas, esta teoría se enfoca en qué hacen las personas con los medios. Su característica principal es que ve a la audiencia como algo muy activo y consciente, no como gente pasiva que solo recibe mensajes. Se define por la idea de que las personas eligen y usan los medios, como la televisión, Internet, redes sociales, de forma intencional para satisfacer sus propias necesidades y deseos. La gente no es simplemente bombardeada por la información, sino que busca activamente contenido que le sirva, le guste o le parezca importante. Estas necesidades son muy variadas, pueden ser para informarse y aprender, necesidades cognitivas, para sentir emociones y divertirse, afectivas, para sentirse bien consigo mismos o mejorar su identidad, integración personal, para conectar con otros y sentirse parte de un grupo, integración social, o simplemente para relajarse y escapar de la rutina, evasión. En resumen, esta teoría pone al público en el centro, mostrando que somos nosotros quienes decidimos cómo y para qué usamos los medios. 3. Teoría del cultivo. La teoría del cultivo, creada por George Herbner y sus colegas en la Universidad de Pensilvania a finales de los años 60 y principios de los 70, nos plantea una idea muy interesante y un poco preocupante. Si pasamos mucho tiempo viendo televisión, o consumiendo otros medios que nos cuentan historias de forma repetida, esa exposición constante y a largo plazo va moldeando poco a poco cómo percibimos el mundo real. Se define por la creencia de que la televisión no solo nos entretiene, sino que cultiva en nosotros una visión de la realidad que se parece mucho a lo que vemos en pantalla. Su característica principal es que se enfoca en los efectos que se acumulan con el tiempo, no en los que ocurren de inmediato. Herbner argumenta que la televisión, al mostrarnos una y otra vez ciertas narrativas, personajes o situaciones, como la violencia, la riqueza o los problemas, nos hace creer que esas cosas son más comunes o reales de lo que son en la vida diaria. Conceptos clave como el mainstreaming, que hace que las ideas de la gente se parezcan más a lo que ve en TV, y la resonancia, cuando tus experiencias personales coinciden con lo que ves en TV, haciendo el efecto más fuerte, son fundamentales. En pocas palabras, esta teoría sugiere que la televisión, a la larga, construye y refuerza nuestra imagen mental de la realidad, haciendo que el mundo de la tele se convierta en nuestra guía para entender el mundo de verdad. 4. Teoría de la espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio, propuesta por la politóloga alemana Elisabeth Noelle Neumann en 1974, explora cómo la percepción de lo que la mayoría piensa puede hacer que las personas no se atrevan a expresar sus propias opiniones, sobre todo si creen que son minoritarias, por miedo a quedarse solos o ser rechazados socialmente. Se define por la idea de que la gente tiene una especie de sexto sentido para saber cuál es la opinión más popular en un tema. 5. Teoría de la dependencia de los medios. La teoría de la dependencia de los medios, propuesta por Sandra Boll-Roqueach y Melvin D. Fleur en 1976, nos dice que la influencia de los medios de comunicación sobre las personas crece a medida que éstas dependen más de ellos para satisfacer sus necesidades de información, comprensión y entretenimiento. Se define por la idea de que, en la sociedad moderna, los medios son una fuente muy importante, y si una persona los necesita mucho para algo, entonces los medios tendrán más poder sobre ella. Su característica principal es que esta dependencia no es solo individual, sino que también ocurre a nivel social, y se vuelve más fuerte en momentos de cambio, crisis o incertidumbre, cuando la gente busca más que nunca información y orientación. La teoría identifica 3 tipos de necesidades que los medios pueden satisfacer y que generan esta dependencia: necesidades de comprensión, para entenderse a sí mismo y el mundo; necesidades de orientación, para saber cómo actuar o interactuar en diferentes situaciones; y necesidades de juego o entretenimiento, para relajarse, divertirse o escapar de la rutina. En resumen, esta teoría sugiere que el poder de los medios no es absoluto, sino que está directamente relacionado con cuánto los individuos y la sociedad los necesitan para dar sentido a su entorno, tomar decisiones o simplemente pasar el rato, lo que a su vez les da más capacidad para influir en lo que pensamos y cómo nos comportamos. 6. Teoría crítica, Escuela de Frankfurt. La teoría crítica, asociada principalmente con la Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores como Max Horkheimer y Theodor Adorno, cuyas ideas surgieron desde los años 1920 y 1930, y sus críticas a la cultura masiva se hicieron fuertes en los 40,
es una forma de pensar que va más allá de solo describir cómo funcionan los medios. En cambio, busca analizar y cuestionar cómo los medios de comunicación pueden mantener las estructuras de poder existentes y las ideas dominantes en la sociedad. Se define por su objetivo de mostrar cómo los medios y la industria cultural, el cine, la radio, la música popular, la publicidad, pueden ser usados para controlar a la gente y evitar que piensen de forma crítica. Su característica principal es que, a diferencia de otras teorías que miden efectos específicos, esta adopta una postura más amplia y crítica, argumentando que los productos culturales, aunque parezcan ofrecer diversión y variedad, en realidad promueven que la gente se conforme, refuerzan el sistema actual y crean una falsa conciencia, que impide a las personas ver su propia opresión. La escuela de Frankfurt criticaba cómo la cultura de masas, al ser estandarizada, adormecía la capacidad de pensar críticamente del público, convirtiéndolos en consumidores pasivos y conformistas, y sirviendo como una herramienta para mantener el control social y las ideas de quienes tienen el poder. 7. Teoría del framing, encuadre. La teoría del framing, o teoría del encuadre, que se hizo muy importante en los estudios de comunicación a partir de los años 80, explica cómo los medios de comunicación no solo nos dicen qué temas son importantes, como la agenda setting, sino, y esto es clave, cómo debemos pensar sobre esos temas. Se define como la forma en que los medios eligen ciertos aspectos de la realidad y los resaltan en sus mensajes, uniéndolos de tal manera que nos guían hacia una interpretación, evaluación o solución específica. Su característica principal es que los marcos, los frames, son como un filtro o un foco que los medios usan para organizar y presentar la realidad al público. Estos marcos influyen en cómo definimos un problema, por ejemplo, si la inmigración es un problema de seguridad o humanitario, a quién le echamos la culpa, cómo lo vemos moralmente y qué soluciones creemos que se necesitan. Un ejemplo claro es cómo un mismo evento puede ser encuadrado de diferentes maneras por distintos medios, lo que dirige nuestra atención hacia aspectos distintos del problema y nos lleva a conclusiones diferentes. En resumen, esta teoría destaca el gran poder que tienen los medios para construir nuestra percepción de la realidad social y para guiar cómo interpretamos los eventos, influyendo profundamente en nuestras actitudes y opiniones. Espero que este recorrido por las teorías fundamentales de la comunicación te haya sido de gran utilidad. Comprender estos marcos nos permite analizar de forma más crítica cómo la información nos llega, cómo la interpretamos y cómo los medios moldean nuestra visión del mundo y nuestras interacciones diarias.